Hola chicos, muy buenas. Mira, os quería poner un vídeo tutorial para aquellos que tengáis dificultades con el tema de Access, de ya sea crear una base de datos o luego introducir los registros o crear alguna consulta, ayudaros un poco con el tema. Lo colgaré en YouTube, así lo podéis mirar y podéis consultarlo y os ayudará yo creo que bastante para crear y para acabar las actividades de base de datos. Tema importante, recordad que la base de datos sirven principalmente para para almacenar los datos y tenerlos organizados. Entended que actualmente grandes empresas, siempre pongo el ejemplo de un gimnasio que tiene un número de socios determinado, no puede tener los datos de todos ellos físicamente. Físicamente me refiero a un folio metido en un carpesano. Eso implica que ocupen mucho espacio físico y que cuando queramos buscar un dato en particular de algún socio, empleado, cualquier persona que tengamos en nuestra base de datos, sea muy tedioso realizarlo, ¿vale? Así que la idea principal es crear una base de datos y poder consultar la información cuando lo deseemos. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues vamos a base de datos en blanco, creamos una nueva base de datos y aquí tengo a mi izquierda tenemos las dos tablas que son necesarias para la actividad, ¿no? Empleados del ambulatorio, pacientes. En cuanto al número de funcionarios y todo esto está un poco inventado, ¿no? El tema de las cuatro cifras. Pero bueno, es para poner un ejemplo. ¿Cómo se crean las bases de datos? O mejor dicho, en este caso, ¿cómo se crea una tabla? Bueno, pues sencillo. Tenemos dos vistas en cuanto en Access se refiere. Una más indicada para, digamos, completar la tabla añadiendo registros, que sería en la que estamos ahora, y la otra que sería para agregar campos o modificarlos, que sería vista de diseño. Vamos a vista de diseño, nombramos la tabla, tenemos dos, empleados del ambulatorio y pacientes. Vamos a empezar por pacientes, que es la más larga. Aceptar y, bueno, Access por defecto siempre nos pone un nombre del campo que se llama ID, que lo que hace es básicamente es como la clave primaria, ¿no? de la tabla, que es aquel campo que nunca se va a repetir. En este caso nosotros no lo tenemos, así que no nos interesa, ¿vale? Nos interesa número de seguridad social. Vamos a ponerlo eh, con letras, porque si pongo ese símbolo es posible que no me coja el campo. Unidad de seguridad social. Y posteriormente tenemos que en tipo de datos vamos a poner número. Porque si ponemos autonumeración, lo que implica es que cada vez que añadamos un campo, él nos va a poner 1, 2, 3 y no es lo que deseamos. ¿Qué más? Nombre, texto corto está bien, apellidos, alergias, enfermedad grave anterior. Y por último, última visita. Esto que ves aquí a la derecha, que de los nombres de campo, que son los tipos de datos, sería, bueno, ¿qué tipo de dato queremos introducir? Por ejemplo, el número de la seguridad social es un número, pero nosotros, tocando ciertos campos que hay aquí, en particular la máscara de entrada, podríamos decir qué cantidad de números, etcétera. Esto lo miraremos más adelante, ¿vale? Pero en este caso, sí que la última visita, que sería una fecha, podemos poner una fecha. Tenemos el tipo de dato fecha y hora sin la necesidad de tocar, digamos, las propiedades de abajo de máscara de entrada y tal. Con lo cual, fecha y hora lo vamos a dejar, lo vamos a poner. En teoría, ya está, si guardamos esta tabla, ya está acabada, ¿vale? Con lo cual, volveríamos a la otra vista, que es vista de hoja de datos, y en este caso ya podríamos incluir un registro. Me invento esto, ¿vale? El nombre, Juan, apellido Sánchez. Perdonad que estoy un poco patoso con las teclas. Alergias. Pues, por ejemplo, algo que es bastante, digamos, al gluten, ¿vale? Bastante común. Por si el chico tiene que comer algo, pues que sepa que gluten no puede comer. Eh,
la enfermedad grave anterior, voy a ampliar un poquito para que se vea todo el texto. Anterior. Pues en este campo podríamos poner un dato o no, porque puede ser que no haya tenido, pero vamos a poner que sí y no sé, vamos a poner que ha tenido algún tipo de hernia, bueno, cáncer mismo, ya sé que resulta un poquito bestia, pero bueno, cáncer. ¿Vale? Cáncer de estómago, con acento. Última visita, pues aquí añadiríamos la fecha y la hora. ¿Vale? La última visita, pues vamos a poner que fue en diciembre, el 6 de diciembre, y ya está. Ya estaría completado un registro. Nosotros en la actividad recuerdo que teníamos que añadir 4 o 5, ¿vale? Para luego poder jugar un poco. Ahora pasamos a crear la siguiente tabla. Como os comento, si queremos crear otra tabla, necesitamos la vista de diseño, pero en este caso solo veríamos esta, porque solo tenemos esta. Vamos a crear tabla, sale como tabla 1, vamos a la vista de diseño donde es más sencillo agregar estos campos de aquí, le damos a vista de diseño, empleados del ambulatorio se llama, y de nuevo modificamos la ID porque no nos hace falta, es número de funcionario en este caso, y no autonumeración, es un número de nuevo, porque son 4 cifras. Ya os digo que explicaré más adelante el tema de que solo sean 4 cifras. O sea, podemos hacer que solo podamos poner 4 cifras, que si pongamos 3 nos aparezca un error, si ponemos más nos aparece otro error, de forma que hay, por ejemplo, números como es el DNI que tienen ya unas cifras estipuladas y que si añadimos más o menos implicaría que ese campo lo hemos rellenado de forma incorrecta y esto en teoría no debería suceder. Lo explicaré de nuevo en un futuro. ¿Qué más? Tenemos cargo, en el que, bueno, he comentado que puede ser enfermero doctor, porque es los que te suelen atender a ti, ¿no? En un ambulatorio. Nombre y por último apellidos. En este caso había puesto encargo número, no, es texto corto. Ya una vez relleno, todos los campos, guardamos la tabla y venimos. Rellenamos el campo que queramos, rellenamos el registro, cargo doctor, nombre Pablo García. Ok, ya está. La segunda parte de la actividad era la siguiente. Mm, Realizar las tablas, esto lo tenemos. En principio, vamos a mirar cuál era la siguiente. La consulta. La consulta es muy sencilla. En este caso queremos que aparezca nombre, apellidos y alergia del paciente, ¿vale? Lo voy a ampliar un poco, ya que ya sabemos que es nombre, apellidos y alergia, y es sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Pues Access tiene una herramienta, ¿vale? Para ayudarnos a crear una consulta. ¿Cómo se llama? Se llama asistente para consultas. Ok, queremos una consulta sencilla. ¿Qué deseamos? Recordad, nombre, apellidos y alergia del paciente. Aquí por defecto nos está poniendo la tabla empleados del ambulatorio. No, nosotros queremos la de pacientes. Pues ponemos la de pacientes. Nombre, apellidos y alergias. Todos los campos que queramos deben ir a la derecha, como bien pone aquí que pone campos seleccionados. Le damos a siguiente y le damos un nombre a la consulta. Pacientes consulta me parece bien, ¿vale? No está mal. Le podemos añadir el que queramos. Si dejamos puesto este tick, lo que hará es que al final saldrá la consulta. Como veis sale nombre, apellidos y alergias. Solo sale Juan porque solo tengo Juan en la tabla pacientes. Si añado otra persona, ¿vale? María Rodríguez es alérgica al polvo
no tenía enfermedad de esto y la última visita es en septiembre. Vale, hacemos un intro y si vamos a la consulta, en teoría la deberíamos, en este caso, para que se actualice, cerrar y volver a abrir y ya la tenemos. ¿Ok? Esto es súper sencillo. Con lo cual esto sería la actividad que respecta al tema del ambulatorio. Eh, creación de dos tablas y consulta. Espero que os haya servido el vídeo eh, para que podáis acabar la actividad, ¿vale? Yo creo que os va a facilitar un poquito las cosas, porque sí que resulta un tanto tedioso si no conocer la aplicación, hacerlo correctamente, ¿vale? Un saludo, hasta luego.